Hola, nos encontramos en un pasaje casi histórico del centro de Azcapotzalco. Estamos con el compañero Gustavo Aquino, mejor conocido y cariñosamente presentado como Gus. Hola Gus, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, pues aquí disfrutando de una grata compañía contigo. Ay, muchas gracias. Pues yo siempre he tenido deseos de preguntarte, ¿qué es lo que más te gusta de Azcapotzalco? Pues es una pregunta como complicada porque en Azcapotzalco hay muchas cosas muy valiosas y preciosas, ¿no? Y una de ellas es la Casa de Cultura, que tiene una historia muy interesante y está muy ligada a la historia de Azcapotzalco, porque precisamente está construido el inmueble sobre el atrio de la catedral, lo que era antes el atrio de la catedral y donde había antes un teocal y tepaneca. Y también antes la construcción que existía en ese terreno era precisamente una capilla poza. Y bueno, es una construcción del siglo XIX, de la época porfirista, que se construyó por parte de Porfirio Díaz. Bueno, uno de sus elementos ornamentales es precisamente un reloj que fue donado por Porfirio Díaz. Entonces, esa es una de las cosas que más me gustan de Azcapotzalco. Algo interesante también de Azcapotzalco es, y que eso es lo que más se puede valorar, es la gente. Su gente afortunadamente mantiene una identidad como gente originaria de los tepanecas, de los pueblos y barrios, algunos de origen mexica, pero la mayoría de origen tepaneca. Entonces, combinado eso y con algunas otras construcciones antiguas del siglo XVI, XVII, como son las iglesias dominicas, pues le dan un valor cultural y le dan una calidad humana, muy humana a Azcapotzalco. Y pues son edificios muy bonitos que cuando haya chance, tengan oportunidad, pues los vayan a conocer, ¿no? La catedral, la Casa de Cultura, el Jardín Hidalgo, pueden conocer. Es un lugar que si van un fin de semana, desde el viernes, es un lugar que adquiere un ambiente muy pueblerino. Entonces la gente, cuando uno vive aquí o conoce aquí, se encuentra uno a mucha gente conocida, y cuando hay oportunidad, pues ya está, se van por ahí a tomar un refrigerio en grupo, ¿no? O ir al Bus de Venecia o a la Luna o a la cafetería en la que estamos aquí. Una cosa muy bonita. ¿Qué nos puedes decir acerca de la crónica? ¿Cómo ves? ¿Le gusta a la gente? ¿Le gusta conocer sus raíces? ¿Dónde vive? Sí, yo creo que a la gente sí le gusta mucho eso, porque le genera cierta identidad a las personas, sobre todo las que viven en los pueblos y barrios, aunque también en las colonias más modernas la gente se está interesando por ese tipo de actividad. Y lo que pasa es que en Azcapotzalco es un lugar en el que dan muchas ganas de caminar. Tiene calles, callejones, las avenidas son históricas. La avenida Azcapotzalco tiene un origen prehispánico, de hecho tepaneca. Y entonces el hecho de que uno vaya caminando y va viendo lugares antiguos, casonas que están en clavería, los callejones que luego están atrás de las iglesias, de las capillas del siglo XVI, XVII, y eso combinado un poquito con la curiosidad que uno puede tener, y si a uno le gusta más o menos escribir algo de literatura, entonces es una buena combinación para pensar en que se puede escribir sobre lo que uno va viendo, o narrarlo, platicarlo con los compañeros, con las personas. Y en el caso de la gente
pueblos y barrios originarios, pues obviamente hay material para combinarlo con los hechos históricos que han sucedido aquí en Azcapotzalco, desde la existencia de los calpulis de la época tepaneca, los teocalis. Los calpulis eran las comunidades que habitaban en los diferentes terrenos antes de que llegaran los españoles, y los teocalis, pues los templos religiosos, que sobre todo estaban dedicados a las actividades a las que se dedicaba el calpuli, que podía ser la agricultura, el cultivo de maguey, la orfebrería, la cerámica y el arte plumario, por ejemplo, en San Miguel Amantla o la herbolaria como en San Juan Tlihuaca. Entonces, combinado todas estas, todo lo que uno ve en Azcapotzalco con cierto conocimiento histórico, sí da como para que uno piense en rescatar ese tipo de actividades, y una de las maneras es precisamente a través de la crónica, a través de la narración oral, a través de los cuentos y leyendas, y a través de la plática con la gente adulta, que todavía la gente mayor, incluso 60, 70 años, recuerdan siempre, les gusta platicar cómo era Azcapotzalco en esas épocas, y muchos de ellos sí tienen conocimientos históricos de lo que pasó en Azcapotzalco, como por ejemplo la última batalla que se llevó a cabo en el atrio de la iglesia, la última batalla por la independencia, que se llevó a cabo aquí en el atrio de la iglesia, en el centro de Azcapotzalco. El paso de los tranvías, de las mulitas que estaban antes de los tranvías, y del omnibus que es reciente, de unos 3 años, que ha estado dando vueltas aquí en Azcapotzalco. Entonces es importante que la gente conozca todo este tipo de situaciones y se identifiquen, sobre todo, y a los niños, a los jóvenes, se les dé a conocer su raíz, ¿no? Y que se genere una identidad, y evitar que se pierdan los valores culturales, los valores históricos, y sobre todo los pocos inmuebles antiguos que todavía quedan en Azcapotzalco, que desafortunadamente por la excesiva construcción de nuevos edificios habitacionales, pues poco a poco como que van desapareciendo este tipo de inmuebles antiguos. Pero además algo interesantísimo que está ocurriendo en Azcapotzalco: siempre que se hace una excavación para hacer una construcción nueva de cualquier tipo, sea habitacional, comercial o simplemente escarbar una zanja, siempre se descubren restos prehispánicos de la época, de diferentes épocas antes de la llegada de los españoles, porque recordemos que aquí en este territorio pasaron varias culturas prehispánicas, como la tolteca, la teotihuacana, la tepaneca, la mexica, y la mexica y tepaneca, que incluso todavía en época virreinal todavía siguieron haciendo utensilios cotidianos, utilizando las técnicas antiguas y combinándolas con las que trajeron o con las que reconocieron con los españoles. Pues todavía se siguen descubriendo restos arqueológicos aquí en Azcapotzalco. Cada vez que uno excava, los vecinos cuando excavan algo, descubren algo, dicen, no, pues a lo mejor es de origen tepaneca o a lo mejor de origen mexica, ¿no? Entonces, pues esto es importante, y esto se puede rescatar a través de la crónica y obviamente a través de la historia. Entonces, pues hay que, quienes tengan la curiosidad de escribir crónica, pues les sugerimos que lo estudien y que se contacten con los cronistas de aquí de Azcapotzalco. ¿A la gente de Azcapotzalco le gusta hacer turismo dentro de Azcapotzalco? La gente de Azcapotzalco he descubierto que realmente no conocen mucho otros lugares dentro del mismo Azcapotzalco.
porque a veces cuando nosotros platicamos con la gente y los invitamos a conocer, dicen, híjoles, yo no sabía que aquí donde vivo es tan hermoso, yo voy a venir más seguido a la catedral, voy a venir más seguido a la casa de cultura, ya voy a ir a esta iglesia, ya voy a ir a Clavería. Sí saben que hay una historia, pero no conocen muchos de los sitios hermosos, digamos, de aquí de Azcapotzalco. Hay mucha gente que todavía no conoce el Parque Texosomo. Eso no significa que no les guste el turismo en general, porque sí les gusta salir fuera de Azcapotzalco, ¿no? Quieren ir a Xochimilco, a Alta, pero cuando uno les dice, conoce esto de Azcapotzalco, dicen, no, pues sí, qué bueno que donde vivo hay mucha historia. Entonces, sí falta un poquito que la gente conozca más Azcapotzalco, que vaya a Clavería, a la Nueva Santa María, a conocer, por ejemplo, la iglesia de San Juan Tlihuaca, el panteón vecinal, que vayan de vez en cuando a los museos de Azcapotzalco, que están precisamente en el Parque Texosomo, y ahí se puede conocer la historia de Azcapotzalco. También hay que conocer algunos callejones, como es el que está a un ladito donde está la iglesia de San Simón Pochtlán, que también es del siglo XVII, y que está sobre un calpulli, obviamente. Ahí hay un callejón que vale la pena aunque sea ver de lejos. También, por ejemplo, algo interesante que la gente todavía quizás todavía no lo ve como una curiosidad, es, por ejemplo, la existencia de comercios en donde todavía venden petróleo, en donde todavía venden carbón. Y es interesante platicar con la gente que vende esto, porque bueno, todavía la gente tiene la costumbre de hacer sus antojitos en anáfores. Todavía hay gente que usa petróleo, a veces nos dicen que es para limpiar metal y cosas de ese tipo, pero bueno, todavía la persona que está en el expendio de petróleo pues todavía lo vende, ¿no? Si no ya hubiera cerrado. Entonces los parques también de Azcapotzalco vale la pena conocerlo, como el Zacatito, que se conoce en el Parque del Zacate, que es un parque muy chiquito, pero ahí mucha gente va a sentarse a descansar, así, simplemente a veces hasta dormirse, un lugar bien tranquilo. Y a veces los indigentes, la gente en situación de calle, a veces se apoderan de ese parque, pero generalmente es un lugar donde se puede ir y conocer. La parte de atrás de Azcapotzalco, la parte de atrás de la Casa de Cultura, también vale la pena darse una vuelta por ahí, porque hay muchos comercios tradicionales, ya hasta hay un puesto de una tienda de productos de Oaxaca, por ejemplo, que ya se puede ir ahí, que ya ese tipo de tiendas ya se están volviendo un poquito como ya más comunes en toda la ciudad, y en Azcapotzalco pues ya se tiene, ¿no? Entonces también conocer las casonas que están sobre la avenida Azcapotzalco y que están del lado de la colonia Clavería. Entonces pues sí es recomendable sugerirles que la gente misma de aquí haga turismo dentro de su propio territorio, y así se van a sentir más orgullosos y más identificados con sus vecinos. El cronista de Azcapotzalco, Rafael Barba, ¿o cómo lo conociste? Sí, él fue un gran amigo. Sí, fácilmente unos 20 años de conocerlo, y lo conocí en su faceta precisamente de cuentacuentos. Y él siempre se esmeró en mostrarme el trabajo que hacía y me invitaba a las actividades que hacía. Y sobre todo me di cuenta que le interesaba dedicarse profesionalmente a la narración oral. Y siempre me avisaba de los cursos que él tomaba, y que si puedes ver, le digo, es que me interesa más escribir que narrar, pero le digo, no hay que yo te apoyo, y obviamente como trabajador del gobierno de aquí de Azcapotzalco, pues
hicimos muchas veces equipo en el trabajo, ¿no? Él realmente era una persona muy hiperactiva, andaba movido por todos lados, estudiaba mucho y pues con esa actividad pues empezó con otros narradores orales de otros países incluso, ¿no? Y los invitaba a Azcapotzalco. Y qué bueno, porque así uno va conociendo la importancia de la narración oral y de conocer y estudiar la historia y los cuentos y leyendas, porque la idea de los cuentos y leyendas es una idea de la fantasía que se genera en la gente de algo que pudo haber sucedido y que tiene algunos pedacitos de realidad, pero que finalmente la conclusión es que es una especie de fantasía o de mitología, ¿no? Entonces pues obviamente lo estamos extrañando mucho. En todo este tiempo nos hicimos de muchos amigos comunes, Ricardo Molinero por ejemplo, y conocí a su familia y a sus hijos, y pues de repente nos íbamos por allá como nuestros pulquitos, nuestras chelitas. Pues te agradecemos mucho esta entrevista. Muchas gracias por lo que nos has compartido. Y sobre todo que invitamos a todos a conocer Azcapotzalco, su gente, sus pueblos y sus colonias. Muchas gracias, Gus. Y hasta luego.